Cuando pensamos en la resurrección, muchas interrogantes se nos vienen. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Si tal vez nos vamos a reconocer unos a otros. ¿A qué edad vamos a estar nosotros presentes? ¿Qué pasarán con los niños? ¿Llegarán a tener cuerpo de adulto? ¿Qué pasará con los ancianos? ¿Llegarán a tener el mismo cuerpo o serán más jóvenes? ¿Qué hay en cuanto a si voy a dormir, no voy a dormir, si voy a descansar? Tantas inquietantes, tantas preguntas. ¿Y tendremos alas, no tendremos alas? ¿Tendremos vestidos blancos? Y otras más. Las preguntas obviamente nos inquietan porque quisiéramos saber qué se va a pasar. ¿Qué va a suceder cuando estemos en la presencia de Dios? La verdad es que la Biblia no nos da todas las respuestas, pero las que sí nos da, nos dejan maravillados. Vamos a ver lo que Pablo en esta lección de hoy día aquí, en un momento con Dios, nos enseña en cuanto a cómo va a ser nuestro cuerpo en la resurrección. Como habíamos visto, Pablo estaba enseñando sobre la resurrección. Y uno de los inconvenientes que se estaba presentando es que algunos hermanos en la iglesia en Corinto estaban teniendo dudas en cuanto a si va a haber o no resurrección y cómo va a ser esta. En base a esto, Pablo en esta porción del capítulo 15 nos muestra un poco de las ideas que la Biblia nos enseña o las verdades que la Biblia nos enseña en cuanto a qué es lo que va a suceder con nosotros cuando estemos allá presentes con el Señor después de nuestra resurrección. Si es que hemos muerto, o qué va a pasar con aquellos que estando vivos van a ser transformados. Y la Biblia nos dice claramente de que sí va a haber unas diferencias grandes en algunas características. Y aunque la Biblia no nos enseña todas las respuestas que quisiéramos tener, y en eso hasta yo me incluyo, que tenemos muchas inquietudes, las que nos muestran sí nos dejan claramente dar a conocer de que sí hay diferencias. En primer lugar, Pablo utiliza el ejemplo de la semilla para dar a entender de que tenemos que morir, o sea, este cuerpo tiene que morir o tiene que ser transformado para que pueda estar en la presencia de Dios. Debemos siempre recordar que en la carne, en nosotros, mora el pecado. Y es ahí donde se deposita el mal, esta capacidad que nos afecta en nuestra vida a causa del pecado, que nos lleva constantemente a fallarle a Dios, ya no va a estar presente. El cuerpo ha sido contaminado, como dice la Biblia, a causa del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos introdujeron el pecado al mundo y todas las personas ahora nacemos con esa capacidad de pecar. Así es que cuando usted y yo nacemos con esa posibilidad que es real, que se presenta real en el momento en que pecamos la primera vez y de ahí hasta que nosotros muramos. Así es de que el pecado, como nos dicen Romanos, que mora en la carne, tiene que ser destruido. Y es por eso que la muerte es el pago por el pecado. Y es la muerte la consecuencia del pecado. Y es la muerte lo único que puede destruir al pecado. Dios tiene que destruir esto que está contaminado para poder de ahí nuevamente sacar algo nuevo, transformado, glorioso, ya sin pecado. Entonces la muerte le da paso a la destrucción del pecado que mora en nosotros y de ahí Dios puede tomar nuevamente el cuerpo del hombre ya sin pecado, porque ya no mora en él y lo puede transformar y darle vida para nuevamente unirlo al alma y al espíritu del creyente cuando sea resucitado. Esa es una de las grandes noticias. Ya no va a haber pecado en el cuerpo resucitado. Y eso es muy importante, porque eso nos lleva a nosotros a entender de que cuando estemos en la presencia de Dios, no vamos a vivir en desobediencia jamás. Ya no habrá pecado, ya no habrá maldad en nosotros. Seremos tal y cual Dios quiso que seamos por siempre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando Dios creó al hombre, era bueno. Fue el pecado el que destruyó todo. Y Dios, a través de la muerte, tiene que destruir al pecado para de esa manera nuevamente llevar al hombre a su presencia y pasar junto a él la eternidad. Otra de las características que vemos es que físicamente sí va a haber algunas
cosas que varían. Como vemos nosotros en el ejemplo de Jesucristo, el Señor, cuando estaba ahí en el aposento alto, reunido con donde se reunían los discípulos, cuando ellos estaban reunidos después del día de la resurrección, dicen que las puertas estaban cerradas y de repente el Señor Jesucristo pasó las paredes y se introdujo en el medio de los discípulos, y todos ellos se sorprendieron. Vemos entonces que físicamente el cuerpo va a variar en cuanto a que la estructura no va a afectarnos la manera en cómo nosotros nos vamos a transportar en medio del tiempo y del espacio. Otra de las características que vamos a tener es que como no hay pecado, entonces ya no hay degradación de la carne, porque el pecado trae la corrupción, y la corrupción trae enfermedades y trae, por último, la muerte. Como ya no va a haber muerte, entonces vamos a tener un cuerpo que ya no va a ser afectado por el tiempo. Vamos a pasar con el mismo cuerpo por una eternidad. Ahora, ¿qué edad tendremos? La Biblia no nos dice. Si tendremos o no tal vez características como vamos a recuperar el cabello para algunos, como nosotros que hemos perdido el cabello, tampoco nos dice. Por eso no es lo más importante. Lo más importante es de que ya no va a haber muerte, que ya no va a haber pecado, que físicamente vamos a tener otras características que nos dará la posibilidad de vivir en esa eternidad de una manera distinta. Y la Biblia también nos dice de que si una persona no muere en la venida de Cristo, un creyente, esa persona va a ser transformado. Va a haber un milagro de transformación que va en ese momento a tomar al hombre que estaba en pecado, quitarle el pecado de ahí y va a ser llevado al cielo. De alguna manera, Dios va a hacer algo que va a sorprendernos a todos cuando estemos allá. Pero hasta ese día, mientras tanto, nosotros vivimos en este cuerpo en donde mora nuestro pecado, en donde la enfermedad nos afecta, en donde aún la muerte puede hacernos daño. Hasta el día que estemos en la presencia de Dios, vivamos en santidad. Honremos con este cuerpo al Señor que nos ha dado esta posibilidad de vivir, para después los creyentes pasar en el cielo la eternidad junto a Él. Hasta ese día, agradémosle con todo. Tal vez no todas las respuestas están explicadas de parte de Dios hacia nosotros. Y está bien. Mejor para mí, porque en el momento que yo vaya al cielo, muchas de esas preguntas serán respondidas. En ese momento podré ver las maravillas de Dios y me quedaré, obviamente, sorprendido de todo lo que Dios tiene preparado. Hasta ese día, seámosle fieles y vayamos con entusiasmo, esperando con ansias de ese día, el día de la redención del cuerpo de Cristo, el día en el que la iglesia será llevada, en que los creyentes estaremos en su presencia y pasaremos junto al Santo Dios, nosotros completamente ya santos, adorándole, honrándole, sirviéndole. Hasta ese día, mis hermanos, no se desaliente. Espere con ansias la resurrección. Espere con ansias la transformación de nuestros cuerpos, que será obviamente maravilloso. Que Dios nos bendiga.